Empecemos a hablar un poco sobre la forma como se genera la electricidad en el mundo. Este tema de electricidad y en especial para Colombia y Latinoamérica, realmente la energía se está produciendo a partir de los ríos, a partir del agua, de la disponibilidad de este recurso que diríamos que es inagotable, pero que la humanidad está agotando este recurso. Quizás nosotros no lo veamos, pero en generaciones venideras, pues esto va a ser así. Realmente los ríos es, para el caso de Colombia y Latinoamérica, es una de las principales fuentes, la disponibilidad de agua mediante la cual nosotros o nuestros gobiernos hacen grandes inversiones para producir la energía eléctrica. Por otra parte, los combustibles fósiles, hablamos de combustibles fósiles, el carbón, hablamos de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo. Estos combustibles fósiles son otra forma de generar energía eléctrica. Uno de los inconvenientes es la disponibilidad del recurso. Hay muchos países que son líderes mundiales en carbón, en gas, en petróleo, otros no, otros necesitan realizar la importación de estos combustibles fósiles para la generación de su propia energía eléctrica. ¿Cómo producimos la electricidad? ¿Cómo se produce la electricidad para el caso de Colombia y Latinoamérica? Hablo porque presentamos las mismas características en la generación de la energía, y aquí nos cabe un poco analizar a profundidad cómo se desarrolla este proceso. Entendamos que hay muchas formas de generación de energía eléctrica. La primera forma es por medio de las hidroeléctricas. Ahora lo vamos a explicar un poco más, pero realmente aquí el tema de las hidroeléctricas, el principal elemento es el agua. El principal elemento de generación de energía es, o recurso, podríamos decir, el primer recurso es el agua, y los ríos por donde va toda esta agua, y los embalses. Entonces, el embalse es el punto donde llega el río, donde se acumula estas grandes cantidades de agua y hacemos una gran acumulación. Entonces, en Colombia, las hidroeléctricas generan gran parte de la energía eléctrica de nuestro país. Por otro lado, están las termoeléctricas. Las termoeléctricas como segunda estrategia que tienen los gobiernos para la generación de energía eléctrica, y sencillamente aquí ya no depende del agua de los ríos del embalse, sino que depende de combustibles fósiles para la generación de esta energía eléctrica. ¿Qué tipo de combustibles fósiles se utilizan en las termoeléctricas? Normalmente el gas. Hay termoeléctricas que utilizan gas, otras termoeléctricas utilizan carbón, el carbón, aquí, carbón, me he equivocado, el carbón serían dos de los principales elementos para la generación de energía eléctrica. ¿Cómo se genera esta energía por medio de las hidroeléctricas, termoeléctricas? Bueno,
Básicamente es un principio que lo vamos a ver luego y que vamos a entender realmente cómo es este proceso. Otra de las estrategias son los parques eólicos. Parques eólicos son grandes generadores eólicos en donde el principal elemento y el más importante es el aire. El aire, el viento, ¿cierto? Es el viento el principal elemento para la generación de energía. Aquí el tema de los parques eólicos es ubicar zonas estratégicamente acordes, ¿cierto? A ciertas condiciones climatológicas, ciertas condiciones en donde nos permita generar este tipo de proyectos. No en todas las zonas, en todos los lugares o países del mundo podemos implementar proyectos eólicos. Para el caso de Colombia, se está en toda esta zona, se está generando un gran parque eólico que es administrado por empresas públicas de Medellín, la EPM, y se llama el Parque Eólico Jepirachi. Ese es el nombre. En la Alta Guajira. En la Alta Guajira está ubicado este proyecto Jepirachi y es un proyecto que va a generar grandes cantidades de energía que se van a inyectar a la red y que va a ser parte de la matriz energética de nuestro país. Hay unos inconvenientes muy grandes. Hay inconvenientes cuando producimos la energía eléctrica por medio de las hidroeléctricas, pues se deben realizar la construcción de estas hidroeléctricas. Esto va a generar impactos, va a generar grandes impactos, ya sean ambientales, ya sean impactos sociales en donde se desarrollen los proyectos o impactos también de tipo económico. Todo este tipo de megaconstrucciones, megaobras tienden a generar grandes impactos. Generan beneficios, pero a su vez impactos. E igualmente las termoeléctricas. Todo proyecto genera impactos negativos en la parte ambiental, en la parte social, en la parte económica de las comunidades que se encuentran cerca a este tipo de proyectos. Observemos aquí un mapa muy sencillo, nos muestra para Colombia en amarillo oscuro, las zonas que se encuentran interconectadas por la red y la matriz energética de nuestro país, y toda esta zona verde son zonas donde no hay ningún tipo de interconexión a la red. Toda esta zona, lo que es el Pacífico colombiano, el Cauca, Nariño, lo que es Arauca, toda la zona de Arauca, Vaupés, Bichada, Casanare, Meta, Guaviare, toda esa zona selvática de nuestro país, toda esta región amazónica no tiene acceso a la red eléctrica. Realmente en esta zona hay muy pocas comunidades muy distanciadas y comunidades donde llevar la distribución y el cableado y toda una matriz y interconectar a estas comunidades se hace muy, muy costoso. Primero, el tema de costos. Segundo, el tema de accesos. Incluso toda la zona del Amazonas, toda la zona de San Andrés Islas tiene este gran problema e inconveniente. Bueno, ¿cómo es un proyecto o qué es, cómo se genera la energía a través de las hidroeléctricas? Bueno, tenemos un río, tenemos la alta montaña, esto supongamos que es la zona de páramo, ¿cierto? Zona de páramo. En estas zonas de páramo bajan riachuelos,
quebradas que llegan a un río principal que llegan todas sus aguas. Este se conduce por parte de las montañas, atraviesan las montañas y van de la parte alta de la montaña hasta la parte de abajo, hasta zonas más inferiores. Entonces el agua conduce toda esta zona y depende a las características geomorfológicas, características en la forma del suelo, se dan ciertas condiciones para generar un embalse. Supongamos aquí en esta zona, es una zona montañosa, esto es una alta montaña, pero esta es básicamente una zona ideal donde se puede captar el agua, donde las condiciones hacen que aquí se acumule el agua y se pueda represar esta agua que viene de la alta montaña. También se hace un análisis sobre los metros cúbicos, el cauce, si es constante de esta zona. Un proyecto hidroeléctrico por nada del mundo se puede quedar sin agua. Recordemos, como lo dijimos anteriormente, el agua en la hidroeléctrica es el elemento más importante para la generación de energía eléctrica. En este orden de ideas se hace ciertas obras, grandes mega obras para acumular el agua. Supongamos que en esta zona, observen aquí este punto rojo, en esta zona se genera el embalse y se hacen ciertas obras en esta zona. Entonces se hace una gran pared, en este punto se hace una gran pared y en esa gran pared se represa el agua. Aquí es donde empieza una gran acumulación en el embalse, empieza a surgir efectos para la generación de la energía eléctrica por medio de cierta maquinaria que hace esta importante función. Observemos aquí en este plano un poco más de cerca qué es lo que ocurre. Aquí en esta zona es la pared, es un muro de contención en esta zona. Observemos en la parte superior, observamos el muro de contención acá en este punto. ¿Y qué se hace? Lo que se busca es por medio de un canal, ¿cierto? Que venga agua de una zona de mayor acumulación a una zona mínima. Esto genera cierta presión, ¿cierto? El hecho de que aquí sea como un cuello de botella hace que en esta zona se genere mucha presión, el agua salga a demasiada presión y esta agua se va a encontrar con un generador. Es una turbina. Esta turbina, observémosla en esta zona, cómo se genera la energía eléctrica. Es esta turbina, esta es la polaridad negativa, la polaridad positiva, ¿cierto? Y esa turbina gira aquí. Entonces lo que hace es el agua lo que hace es girar esta turbina y se va a producir en esta zona un campo magnético. En esta zona se produce un campo magnético, es un campo magnético que se genera por inducción y esto hace que los imanes, que el movimiento de la aspa que se encuentra en este punto, en donde llega el agua, hace que esa aspa gire y se genera una inducción magnética y a su vez esto genere electricidad. Realmente es muy importante analizar, entender, porque en el punto, cuando se genera la electricidad, ya en este punto se inyecta a la red eléctrica, ¿cierto? Aquí ya hay unos transformadores, elevan la corriente a estas zonas de distribución
y ya podemos distribuirlo a la red y matriz energética de nuestro país. Sencillamente es esto. Un ejemplo muy especial para que lo entendamos. No quiero confundir con ciertas palabras técnicas porque realmente a los ingenieros nos capacitan desde la academia con conceptos muy técnicos. Quiero que en este curso hablemos de conceptos muy sencillos. Me ha tomado trabajo desmontar estos conceptos y el objetivo es que usted lo aprenda de una manera muy sencilla. Un concepto que le llegue al constructor, un concepto que le llegue al empresario, un concepto que le llegue a la ama de casa, un concepto que le llegue al estudiante, ¿cierto? No los voy a complicar con conceptos. Supongan esto, no sé si ustedes en algún momento de sus vidas, cuando eran muy pequeños, tuvieron una bicicleta con un dinamo. Entonces está la bicicleta, aquí tenía una farola, y aquí tenía el dinamo. Entonces, ¿qué hacía? Este dinamo lo que hace es que cuando este dinamo va pegado a la rueda y cuando la rueda gira, se produce por medio de los imanes, por medio de la bobina en cobre, hace que produzca una inducción magnética y haga que este bombillo encienda. Entonces, nosotros dábamos pedal y si no dábamos pedal, pues lógico, no se va a generar ninguna inducción magnética y no vamos a encender el bombillo. Disfruté mucho cuando era niño con una bicicleta, incluso era aficionado a reunirlo de mis onces, lo que me daban para el descanso en el colegio, y a cada bicicleta que tenía compraba este tipo de elemento, pues para que en las noches encendiera la bombilla y poder jugar. Entonces es algo similar, pero a gran escala. Es algo similar, pero esta turbina es lo mismo, pero a una gran escala. Asimismo funciona con otra de las formas de generar energía en nuestro país y una de las más convencionales, y es la energía termoeléctrica. ¿Cómo se genera la energía termoeléctrica? La energía termoeléctrica utiliza productos fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, ¿cierto? Y lo que hace es la misma función con respecto a la energía hidráulica. Supongamos aquí en este ejemplo muy sencillo, supongamos que aquí quemamos el combustible, supongamos que aquí tenemos carbón o tenemos gas, quemamos este combustible genera unos ciertos vapores que cuando entran en contacto con el agua se genera un vapor, ¿cierto? Entonces este vapor va por una tubería y la fuerza de ese vapor hace que mueva la turbina y la turbina va a hacer lo mismo como se genera con la energía hidráulica. Va a ser lo mismo, va a ser una inducción magnética, va a haber un campo magnético y esto hace que genere energía eléctrica y se inyecte a la red. Así podemos nosotros también generar energía termoeléctrica. Para el caso de Colombia, el 64% de la energía de nuestro país se produce a partir de la energía hidráulica. 64% de la energía de nuestro país se produce a partir de la energía hidráulica. Y un aporte significativo es la energía termoeléctrica, que llega al 33% en su producción. O sea que estamos hablando de dos grandes elementos, dos grandes formas de generar energía en nuestro país. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si estos combustibles fósiles, ¿cierto? ¿Qué sucede si estos combustibles fósiles
empiezan a agotarse, ¿cierto? Recordemos que estos combustibles fósiles es energía no renovable, es energía que quizás en nuestro país ya está empezando a agotarse. Se dice que hay cerca de 35 años de carbón, de petróleo, si no se hacen más exploraciones, si no se hace más investigación por encontrar estos yacimientos de petróleo, de gas y de carbón en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Entonces, aquí uno de los más grandes problemas es eso. Observemos un ejemplo muy sencillo aquí para nuestra zona del Amazonas. Realmente, ¿cómo creen ustedes aquí en Leticia que se genera la energía eléctrica? Como observamos en el mapa, ¿cierto? Trasladar redes de energía eléctrica, no hay ciudades principales, trasladar redes de energía eléctrica bajo estas condiciones de ecosistema selvático, pues va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevaríamos la energía eléctrica a Leticia? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo se producirá? ¿Ya saben la respuesta? ¿Cómo se producirá? Bueno, realmente aquí ya se utilizan otras estrategias. Se utiliza normalmente el diésel para generación de energía eléctrica. O sea que deben venir barcos por el río Amazonas, ¿cierto? Deben venir aviones cargados con diésel para que ciertas centrales de diésel conviertan ese combustible en electricidad. Es realmente el mismo sistema como les hablaba del dinamo. Se genera energía calórica, esta energía calórica hace que se mueva el rotor en el generador y esto hace que se genere la energía eléctrica. Uno de los grandes problemas de utilizar este tipo de combustibles fósiles son los impactos que se generan en la atmósfera, impactos en el planeta Tierra y realmente el carbón es muy rico en carbono, el petróleo en hidrógeno y carbono y el gas en metano, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que todos estos elementos generan efectos negativos a la atmósfera, a la capa de ozono, y aquí es donde el cambio climático empieza a jugarnos una pasada. Jugarnos pasada, ¿por qué? Por incremento en las temperaturas, al incrementarse las temperaturas, pues ustedes saben que hay mayor evaporación del agua, ¿cierto? Nuestros nevados se generan grandes deshielos y descongelación en nuestros nevados, en nuestros glaciares y bueno, impactos negativos al no haber el ozono, el gas ozono, que es el gas O3 en la atmósfera, hace que los rayos, supongamos que este es el Sol, aquí, esta es la capa de ozono y esta es la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra. Más o menos a 25 kilómetros de este punto a este punto, 25 kilómetros, se encuentra la capa de ozono. Capa de ozono. Normalmente esta capa, y va a ser así, tiene un gas que se le conoce como O3. Entonces, ¿qué hace? Estos gases, efecto invernadero, gases nocivos como es el dióxido de carbono que sale de la quema, de la no combustión, los CFC, clorofluorocarbonos, el ozono troposférico, el óxido nitroso y el metano que se genera a partir del gas,
son elementos que hacen que este ozono se acabe. Entonces rompe sus moléculas, deja un espacio en esta capa de ozono y la capa de ozono juega un papel importante. ¿Qué hace? Hace que parte de la radiación que se genera del sol refleje en la capa de ozono y nuevamente salga a la atmósfera, pero está entrando directamente por este punto, ¿cierto? Está entrando, esto hace que se generen todos estos problemas en nuestro planeta Tierra y bueno, haya un desbalance y un desequilibrio importante. Desequilibrio que seguramente nuestras grandes potencias y nuestro país, si no empieza a atacar y no empieza a empezar a aplicar alternativas diferentes para la generación de energía eléctrica, pues imagínense qué va a suceder. Nuestras generaciones venideras quizás no van a poder disfrutar de esta gran riqueza ambiental y ecológica que tenemos en nuestro planeta y a su vez se van a presentar muchísimo tipo de enfermedades causantes de cáncer por radiaciones ultravioleta y por los diferentes tipos de forma de radiación que llegan desde el sol, al no haber una capa de ozono que nos proteja. En ese orden de ideas, hacemos un análisis y una evaluación, ¿cierto? La generación de energías convencionales, pues, genera recursos limitados. Recuerde que el agua, el gas y el petróleo, el gas y el petróleo pueden estar, las cantidades son mucho más pequeñas, ¿cierto? La explotación que se genere debe estar haciéndose constantemente porque estas reservas, grandes reservas, se van agotando y todos estos recursos pues generan a una contaminación global, a una contaminación local, como lo veníamos hablando de las emisiones y el tema del efecto invernadero y el cambio climático. Cuando normalmente estos gases van a la atmósfera, aquí, estos gases suben cuando se queman en las hidroeléctricas, cuando suben en esta zona, quedan atrapados en una zona y esta zona se conoce como efecto invernadero. Es como en los cultivos de flores, ¿cierto? Supongamos que la capa de ozono es aquí, en la barrera, la que nos protege, pero este humo y estos gases quedan aquí en la parte superior. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando suben más gases, entra la luz, la radiación, mucha se refleja nuevamente a la atmósfera, cuando se estrella con el suelo, se refleja y al no poder salir, queda acumulada en este sector y toda esta zona de influencia genera incrementos de temperatura. Suma la temperatura y eso es lo que se le conoce comúnmente como efecto invernadero. Entonces, observen que el tema de los combustibles fósiles es un tema de muchísimo cuidado, es un tema en donde ya los países desarrollados están actuando frente a esto y otros países están haciendo los locos, como es el caso de Estados Unidos, la gran potencia a nivel mundial. Incluso China ya está adaptando estrategias para cuidar su atmósfera de todos estos gases contaminantes. Cuando hablamos de energías renovables, pues estamos hablando de recursos ilimitados, porque realmente el sol es un recurso inagotable. Tendría que acabarse prácticamente el planeta Tierra para que deje de haber radiación. El aire es un recurso inagotable, el viento, ¿cierto?
estamos hablando del mar, las corrientes marinas. En el mar se generan diferentes tipos de energías renovables, entonces el mar es una energía, un recurso ilimitado. Entonces observen, compañeros y compañeras, que aquí tenemos un aprovechamiento muy grande en este tema. Al ser recursos ilimitados, pues realmente estamos utilizando los mismos recursos de la madre tierra y estamos mejorando significativamente el medio ambiente. Le estamos generando un aporte al no haber quema de gas, de petróleo, de carbón, y al no generarse estos gases efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es evitar las emisiones peligrosas, frenar el cambio climático, asegurar todo el tema de suministro alimenticio, porque es que también los incrementos de temperatura generan cambios genéticos, tanto en el hombre, en los animales, como en las mismas plantas y semillas. Y realmente el tema de la energía renovable, cualquier tipo de energía renovable que haya, pues es un tipo de energía escalable. Va a tener menos impacto en los ecosistemas, en las zonas, que la generación de energías convencionales mediante combustibles fósiles. Cuéntenme cómo vamos hasta este punto. Realmente este tema es muy importante trabajarlo porque nos contextualiza un poco la importancia. Mi objetivo es ayudarles en todo este proceso de aprendizaje a desarrollar negocios rentables, pero negocios sostenibles, que es el objetivo. Cuando uno vende un producto a un cliente, el cliente de tipo corporativo y empresarial son clientes que miran todo este tema, miran los beneficios, miran su sistema de energía solar, cuánto CO2 está mitigando, ¿cierto? Todos estos tipos de energías lo que hacen es mitigar el CO2. Y hay algo que se llaman los bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Un bono de carbono es como una bolsa de valores. Estos bonos de carbono, usted puede desarrollar proyectos, ¿cierto? Diferentes tipos de proyectos. Y si en un proyecto usted mitiga este CO2 que otros países están liberando a la atmósfera, a usted le van a generar recursos y ganancias a través de estos bonos de carbono. Eso se está haciendo con los diferentes tipos de energías renovables. ¿Por qué? Porque estamos evitando que llegue al ozono, llegue gas, carbón y petróleo. La derivación en la quema y combustión es el ozono, y cuando yo mitigo el ozono estoy generando bonos de carbono. Lógico que aquí hay que hacer un estudio, un proyecto muy grande. No estamos hablando para proyectos pequeños, sino para proyectos de una gran inversión. Pero observen que aquí es el punto de partida para empezar a hablar sobre los diferentes tipos de energías renovables que existen.